Ok, ahora vamos a continuar con este tutorial y vamos a hablar de lo que son las cadenas de textos o los string. Vamos entonces a crear una nueva clase como hemos estado haciendo hasta el momento y vamos a llamarle a esta clase string methods. String métodos o métodos de cadenas de texto. Ok, la tenemos acá y en esta clase simplemente vamos a eliminar todo esto como hemos venido haciendo. Vamos entonces a utilizar using interfaces. De hecho, primero tengo que decir C# tutorial, interfaces. Entonces aquí me faltó la coma. Vamos a ponerle el método iRun. ¿Ok? Y ahora tenemos que añadírselo acá. Public void run. Muy bien. Ya tenemos el método. Ahora vamos entonces a comenzar con un string. Y como vimos anteriormente en el video de las variables, para desarrollar un string, de hecho, discúlpeme, tengo que pasarlo por el program.css y vamos a llamarle a esto string methods. Vamos a llamarle string method es igual a new y string methods.run. Ahora, para asegurarnos de que esté corriendo, vamos a hacer un console.writeLine y vamos a ejecutando, que es executing en inglés. Le damos a comenzar y se supone que veamos esto en la consola. Y precisamente lo vemos aquí. ¿Okay? Está pequeño, pero está ahí. Muy bien. Continuamos, vamos a cerrar todo. Y vamos a declarar una cadena de texto. Comenzamos con el tipado. Luego de el nombre de la variable, vamos a llamarle A. Y vamos a llamarle hello C#. ¿Ok? Le guardamos. Y entonces vamos a comenzar con los diferentes métodos relacionados, o al menos los más populares, en C#, ¿ok? Relacionados a cadenas de texto. Y el primero es length. Y prácticamente esto lo que dice es la cantidad de caracteres que tiene una cadena de texto. En este caso, estamos viendo, si vemos el ejemplo de hello, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque los espacios cuentan como caracteres, 7 y 8. Entonces, si hacemos el dot length, quiere decir que se supone que nos dará 8. ¿Ok? So vamos a ver si le damos a correr la aplicación. Y efectivamente verificamos que aquí tenemos el 8. ¿Ok? Así que vamos a continuar con diferentes métodos. Y estos los tenemos acá. El primero es length, que te dice la longitud de una cadena de texto. Tenemos también uppercase o upper. En C# es upper. Vamos a decir console.writeLine a to upper. Si usted es un fan de JavaScript, en JavaScript tenemos un método que se llama to uppercase para cadenas de texto. Ok, vamos entonces a ver si vamos a hacerlo de esta manera. Upper. Acá vamos entonces a imprimir, vamos a concatenar el método que estamos utilizando. Este length. Y ya mismo, ya en un momento lo imprimimos. El próximo que vamos a utilizar es, vamos a llamarle a este lower, ya que tenemos lower, ya que tenemos upper. Son métodos bien populares que se utilizan frecuentemente. Y aquí lo tenemos. Vamos a ponerle comentario. El próximo que vamos a estar haciendo es stream. Stream. ¿Ok? Y esto lo que va a hacer es que va a remover cualquier espacio en blanco
antes o después de la cadena de texto. Por ejemplo, aquí en este ejemplo que estábamos utilizando, ¿ok? En este ejemplo que estábamos utilizando, esta cadena de texto no tiene ningún tipo de espacio. No tiene ningún tipo de espacio. Espacio sería un espacio al frente y un espacio al final. Uno de los dos o los dos, no importa, para que podamos utilizar efectivamente trim. De lo contrario, no haría sentido utilizarlo. Y esto lo vamos a probar. Vamos a crear la otra cadena de texto, ¿ok? Y vamos a eliminar los mensajes que tenemos acá. O más bien vamos a comentarlo. Muy bien. Comentamos. Y ahora para utilizar trim, vamos entonces a hacer un string B. Es igual. Damos un espacio. Hello, C# y otro espacio al final. Entonces, vamos a hacer console.writeLine y vamos a hacer a.trim. Ok. Y vamos a llamarle acá lo que es trim. Guardamos. Y ahora, de hecho, no es A, es B. Si ustedes vieron muy bien. Y vamos a ver cómo imprime este asuntito. Ok. Creo que me apareció por acá lo que no debía. Permite borrar esto. Y ahora vemos como no tenemos ningún tipo de espacio. Si vemos acá Hello C#. Y antes de eso, realmente no estoy seguro cómo mostrarlo aquí. Pero tenemos Hello C#. Vamos a ver cómo hacemos esto. La verdad es que no estoy seguro. Pero lo que pasa es que no estoy muy convencido cómo se muestra en la consola. Ya que no estamos viendo. De hecho, podemos hacerlo imprimiendo el console.writeLine A. Y debería de ser exactamente la misma cadena de texto, ya que se está eliminando los espacios en este segundo console.writeLine. Ok, so vamos entonces a hacer eso. Corremos la aplicación y deberían de verse idénticos. Precisamente vamos a ponerle el trim para que entonces se vean idénticos y veamos que realmente no es tan importante esto, pero quería asegurarme porque siempre hay unas dudas que suceden y vemos que está exactamente lo mismo. Si, por ejemplo, yo elimino el punto trim del console log B, vemos que entonces sí añade los espacios. Vemos que este no tiene espacio, el primer console WriteLine, y el segundo sí lo tiene. Vemos que la diferencia del espacio que hay acá. ¿Ok? So, para eso es el trim. Remueve el espacio ya sea al comienzo o al final de una cadena de texto. Ok. Continuamos. Entonces vamos a dejar este por acá. Y vamos a comentarlo. Ahora vamos a trabajar con lo que es trim start y trim end, que es prácticamente lo mismo. Por ejemplo, si yo, de hecho, permíteme dejar, no este. Vamos a dejar este console WriteLine. Y ya que es el A, solo para que comparemos. Y podemos hacer, por ejemplo, console. Si lo que queremos es trimear, hacer un trim al principio de la letra, tenemos un método específicamente para eso. Y aquí tenemos B. Trim. ¿Ok? Acá. Este lo eliminamos. Y ponemos la coma. Guardamos. Entonces también tenemos console.writeLine. Vamos a copiar esto y vamos a poner end. De hecho, este es trim start y trim end. Lo guardamos y vamos a correr el terminal. Y vemos que en el trim start no tenemos ese espacio al principio al comparación de lo que es el segundo console log, ya que se lo remueve al final. So, prácticamente se explica por sí solo el trim start al comienzo, trim end al final. So, tenemos métodos específicos para eso también. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué hacemos ahora. Próximo método que vamos a utilizar es replace. ¿Ok? Y en el replace prácticamente lo que hace es reemplazar. Y en este caso vamos entonces a elegir
la cadena de texto A, hello C Sharp, y vamos a reemplazar C Sharp por lo que es world, que es algo bien común. Entonces vamos a hacer console.writeLine y vamos a punto y simplemente decimos replace. ¿Y qué queremos reemplazar? Queremos reemplazar, cerrar acá, queremos reemplazar las instancias de C Sharp, ¿verdad? Y las queremos reemplazar con un segundo parámetro, world, y el signo de admiración. ¿Ok? Vamos a ver si funciona. Y ahí casi carga. Algo sucedió aquí. Permíteme ver la lista de errores. Si es que hay alguno, no hay ningún error. A veces se glitchea de esa manera. Vamos a correrlo nuevamente. Ok. Discúlpeme por eso. No sé qué sucede aquí. Es más bien un asunto con VS Code, asumo yo. Con Visual Studio, quiero decir. Ok, ahí está. En ocasiones sucede. Vemos que aquí tenemos el Hello C Sharp. Ok. Tenemos el Hello C Sharp, discúlpeme, que es la primera impresión. Y en la segunda reemplazamos C Sharp por World con un signo de admiración al final. Para eso es que se utiliza el asuntito. Ok. Entonces ahora cerramos acá. Y este se llama replace. Muy bien. Ok, el próximo método que vamos a utilizar es substring. Vamos a... Y substring lo que hace es determinar en dónde se va a comenzar la subtracción de una parte de la cadena de texto y en dónde va a terminar. Me explico. Si tenemos, vamos a decir que tenemos el string A. De hecho, vamos a declarar una variable. String sub S es igual console. De hecho, no console.writeLine. Vamos a decir que es A punto substring. Y como esto dice hello C Sharp, vamos entonces a verificar acá para analizar esto. Y aquí tenemos en el index 0H 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Si lo que queremos subtraer es C Sharp, vamos a decirle al método que acepta dos parámetros en donde va a comenzar a extraer y en donde va a terminar. Tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5. El C sería 6 y el Sharp sería 7. Entonces, eso quiere decir que en el método tenemos que poner esos dos números. Y cuando vamos al método, tenemos el 6 y tenemos el 7. Le guardamos y cuando le damos a correr, de hecho no lo he imprimido. Ok. Para imprimirlo, console.writeLine sub S. Ahora lo corremos. Ok, ahora vamos a continuar con el método, con otro método de la cadena de texto que es substring. Y substring lo que hace es que subtrae una cadena de texto dentro de otra cadena de texto. Por ejemplo, vamos a decir que declaramos una cadena de texto. Vamos a llamar sub S, que es como substring. Y vamos a utilizar el hello C Sharp, que se fue declarado en la variable A. Vamos a decir, yo quiero un substring. ¿Ok? ¿Y cuántos parámetros acepta el substring? Y son dos. Y son dos parámetros de tipado íntegro. Y vamos a ver ahora en Hello World, tenemos aquí Hello C Sharp. El primer parámetro es dónde va a comenzar a subtraer. Y si queremos subtraer C Sharp de esta cadena de texto, tenemos que ver dónde va a comenzar. Y sería 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sería el index 6 de C. ¿Ok?
Ahora, el segundo parámetro es como decir cuántos pasos va a dar para terminar la subtracción. Si, por ejemplo, aquí comenzamos, discúlpenme por esto, si aquí comenzamos en C, sería 1. Y si queremos que terminara en sharp, es 2. Eso quiere decir que tenemos un index de 6 donde va a comenzar y va a dar 2 pasos. El paso comienza en 1, sería C y sharp. Entonces quiere decir que si ponemos 6 y 2, deberíamos de obtener solo C, lo que es C sharp. All right. So vamos a probar esto. Vamos a venir acá. Y vamos entonces a poner 6 y 2. Lo guardamos y vamos a imprimirlo. Voy a llamar el sub S. Entonces ejecutamos la aplicación y vemos que tenemos subtraído, aquí lo que es C sharp. ¿Okay? Así es que funciona lo que es el método substring. Muy bien. El próximo método que vamos a estar utilizando es contains. Y en contains prácticamente lo que hace es verificar si una cadena de texto contiene alguna otra cadena de texto. Por ejemplo, vamos a ponerla acá, contain, y vamos a escribir una nueva variable. Vamos a llamarla string c es igual, y vamos a hacer una oración completa en esta variable. Y vamos a llamarle C# is amazing. I like it for enterprise. ¿Ok? Ahora, el método contains va a regresar un booleano, es decir, un cierto o un falso. ¿Ok? O un falso. Por ejemplo, si hacemos console.writeLine y vamos a decir c.contains, ¿ok? Y vamos a decir que contiene I like it. Muy bien. So, vamos a verificar si contiene esta parte que es una cadena de texto. Entonces, cuando le damos a guardar y corremos la aplicación, se supone que tengamos un booleano. ¿Ok? Si vemos entonces ahora que es true, nos está diciendo que sí lo contiene. Ahora bien, si por otras razones nosotros estamos buscando lo contrario, entonces podemos decir, por ejemplo, acá le podemos poner este signo de admiración para verificar si no lo contiene. Y nos va a tirar falso porque sí lo contiene. ¿Ok? Espero que hayan entendido esa lógica. Solo quería mostrarles ese signo. ¿Ok? Más adelante vamos a estar hablando más de signos y operadores. Ahora vamos entonces, cerramos. Y si ponemos algo que no contiene, por ejemplo, I also like JavaScript. O a mí también me gusta JavaScript. Vamos entonces a verificar si es cierto o falso. Va a dar cierto, se me olvidó, va a dar cierto porque tengo aquí true, ¿ok? Pero se me olvidó remover este símbolo que tenemos acá. Vamos entonces a removerlo ahorita para que entonces nos retorne lo que estamos esperando, que es falso. Y efectivamente vemos que es falso porque no contiene esa parte de la cadena de texto. Espero que hayan entendido el contain. Se utiliza bastante también. Está dentro de los más populares. Y tenemos varios más. Tenemos lo que es start with. Starts with o comienza con. Y prácticamente esto sugiere. De hecho, también es otro método booleano. O que retorna un cierto o un falso. Y vamos a decir si la variable C, que es una oración, starts with, y vamos a ponerle acepta una cadena de texto. Vamos a decirle C#. ¿Ok? Decir que la cadena de texto C comienza con C#. ¿Ok? Estamos hablando de métodos de cadena de texto, ¿no? Ya sabemos que es una cadena de texto. Discúlpeme si sigo repitiéndolo.
vamos entonces a correr la aplicación y se supone que recibamos un true. Y efectivamente recibimos un true. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahora lo mismo tenemos con ends with. Y lo que voy a hacer es que voy a copiar esto acá. Y ends with. Y vamos a ponerle enterprise con el punto. Y si es correcto, entonces me va a tirar cierto. Vamos entonces a correr la aplicación. Tenemos un false, un cierto y un cierto, que es la anterior. Comienza con y termina con. Y pues obviamente si buscamos una cadena de texto que no existe dentro de la oración, entonces nos va a enviar falso. Pero esa es la idea del comienza con y termina con. So starts with and ends with. Muy bien. Seguimos ahora. Vamos entonces a ponerla acá. Muy bien. Ok, ahora continuando, vamos a ver cómo se utiliza el index of. So aquí tenemos index of. Y el index of lo que hace es verificar en qué espacio dentro del index se encuentra otra cadena de texto. Por ejemplo, en console.writeLine podemos utilizar el hello C#, que es la variable A, y vamos a decir index of. Dentro de esa variable A, quiero saber dónde se encuentra el index de H, o más bien H, porque comienza con letra mayúscula. Y si lo corremos y todo está correcto, entonces se supone que tengamos 0. Porque el index de H en Hello C# es el 0. Eso lo tenemos acá. Muy bien. Ahora, si por ejemplo yo quiero saber dónde se encuentra LL de Hello, Hello, el LL empieza en el index 0, 1, 2, en el 2, entonces se supone que tengamos un 2. Y efectivamente tenemos un 2. Y entonces así es como usted puede verificar dónde se encuentra el index de una cadena de texto dentro de otra cadena de texto. ¿Ok? De la misma manera tenemos last index of. Last index of. Por ejemplo, esto me va, en lugar de darme 3, que fue la primera L, si yo quiero saber dónde está entonces tenemos que utilizar last index of. Muy bien. Si copiamos esto acá y en lugar de usar index of, utilizamos last index of. Y vamos a ver el resultado que tenemos. También tenemos 2. ¿Ok? Si hacemos C#, por ejemplo, el resultado es un 6 porque prácticamente es el último index. Muy bien. Y esto lo tenemos acá. Tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Y C# se encuentra en el index 6. ¿Ok? Y así por el estilo. También tenemos lo que es split. Y aquí podemos hacer un console.writeLine a.split. Y split lo que hace es que convierte un string en un array, ¿ok? En un arreglo de cadenas de texto basado en un carácter que especifiquemos nosotros. Por ejemplo, en Hello World, vamos entonces a hacer un split. Vamos a hacerlo acá. Y ese split, lo que queremos dividirlo es vamos a decir el espacio. Vamos a ver qué nos da esto. Si corremos, vamos entonces a cerrar esto y esto. Nos da un system string que está vacío. Ok, vacío.
de hecho, hice algo mal aquí y es porque esto se convierte en un arreglo. Entonces tenemos que declararlo. Vamos a hacer un string, un arreglo de string. Muy bien. Es igual a es igual a punto split con el espacio. Y entonces ahora sí podemos, de hecho tenemos que iterar para poder imprimir cada uno de los caracteres. Eso podemos hacerlo de esta manera. Esto vamos a estar hablando más adelante. Var s in strings, ¿ok? Aquí era s, var s. Entonces vamos a hacer un console log, un console write line. Console write line s. Quiere decir que la palabra hello C# la va a dividir por cada espacio que encuentre. En este caso, porque así lo especificamos. Y aquí se supone que nos imprima hello y después C#. Vamos a ver si es cierto. Muy bien. Y aquí, como vemos, lo que acabé de decir, tenemos hello y después tenemos C#. De hecho, debí haber hecho esto hace un rato, pero no lo he hecho. Déjame eliminar el console log del stream que sigue imprimiéndose. Muy bien. Entonces, así es como se utiliza split. Y también es un método bien popular en lo que es métodos de cadena de texto en C#. De la misma manera, podemos utilizar join. ¿Ok? Y join. Muy bien. Y join lo que hace es que agarra prácticamente el arreglo de C#. De hecho, esto lo podemos hacer aquí adentro. Y vamos a llamarle join y vamos a dar un console log. Console.writeline s. O string.join. Ups. Entonces, en este join vamos a preguntarle por qué vamos a unirlos. Y así como los separamos anteriormente por el espacio en lo que era el split. Por ejemplo, aquí tenemos el split, lo separamos por lo que es el espacio. ¿Ok? Ahora mismo en join, entonces vamos a unirlos por lo que es el mismo espacio. Y no le he dado el espacio aún. Ahí se lo di. Ahora sí. Vemos como agarró el arreglo nuevamente y lo convirtió en en una sola cadena de texto en lugar de dos. Eso es lo que estamos viendo que hace join. Y join, como bien mencioné anteriormente, es bien popular. Ok. A veces usted tiene una cadena de texto y la quiere convertir en arreglo para procesar la data y luego convertirla de regreso en string para enviarla actualizada a la base de datos, por ejemplo. De esta manera es que se hace, solo por dar un ejemplo. Entonces, vamos a terminar con split y con join, ya que se puede decir que ambos están relacionados. Es similar a JavaScript realmente. Y no estoy diciendo que JavaScript se hizo de C# o al revés. Solo hice un comentario de que es similar la sintaxis. Ok, ahora el próximo que vamos a estar mirando es el de null or empty. El null es como si tuviera un objeto vacío. O empty es como si fuera un string vacío. Por ejemplo, aquí podemos hacer console.writeline y vamos a poner a punto is null, perdón, es método de string, así que se hace este string punto is null or empty. Null quiere decir que no existe prácticamente y empty es que está vacío, que no tiene nada. Entonces, luego de que verifiquemos, tenemos que pasarle en donde estamos verificando, que es el hello C#. Ok, lo guardo y esto nos va a retornar nuevamente un valor booleano. Ok, si es cierto o es falso. Y va a ser falso porque la variable a ya tiene valor. Nos está tomando un momento. ¿Okay? Y vemos que es falso porque ya tiene un valor.
Ahora, si creamos una variable para que nosotros verifiquemos, por ejemplo, string, vamos a decir, para permitir que sea null, podemos hacer esto. D es igual a null. ¿Ok? Y cuando verificamos, ponemos aquí D, se supone que ahora entonces sí nos dé cierto. ¿Ok? Y precisamente tenemos aquí true, que es cierto. Muy bien. Entonces, ahora, el próximo que vamos a estar mirando es si es null o tiene espacios blancos. Por ejemplo, se llama null or white space. ¿Ok? Y vamos a hacerlo de esta manera. Console.writeLine. Vamos a poner que es el hello world. Perdón, nuevamente string.is null or white space. Y aquí vamos a estar eligiendo nuevamente la variable A. Tiene un white space. Perdón, un white space vendría siendo esto. Esto nos debería de dar cierto. Ok. Cuando corremos. Y precisamente tenemos true porque es un espacio en blanco. Lo que está diciendo es si la variable existe o si es una variable con un espacio en blanco. Muy bien. Similar, aunque un poco diferente al mismo tiempo. Ups, disculpen. Al anterior. Muy bien. Y yo creo que verifico. Hay muchos más métodos que podemos estar utilizando. Pero realmente estos son los más populares. Usted verifique en línea métodos de C# y ya este ejemplo que acabo de terminar le da una idea de cómo utilizarlos, ¿ok? Y cómo estudiar esos métodos en Visual Studio, si así usted desea, tal y como hemos hecho hasta el momento, ¿ok? Le invito a que los explore. Siempre estamos trabajando con cadenas de texto y verificar los métodos para cadenas de texto es muy importante. ¿Ok? Así que en el próximo video vamos a estar viendo lo que son los métodos para listas o arreglos.